Hoy estamos terminando esta serie bien corta de 3 mensajes acerca de la vida de la iglesia desde una perspectiva del reino de Dios. Ya hemos hablado de 3 temas. Disfruta tu vida en el reino de Dios, experimenta el poder del reino de Dios, y hoy estaremos hablando de participa en la misión de Dios en su reino. En el primer estudio estuvimos enfocándonos de qué es el reino de Dios, teniendo un panorama muy general del reino de Dios y cómo Dios siempre ha reinado como soberano de la tierra, pero el hombre por su pecado ha vivido divorciado de su gobierno, pero el reino se acercó en la persona de Jesucristo. Por eso Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, y que el hombre puede entrar en su reino, reconciliarse con el Rey por medio de un nuevo nacimiento a través de el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que aquellos que se reconcilian con el Rey comienzan a construir una comunidad del reino en medio de la humanidad, y que esta comunidad del reino es la iglesia, donde se experimentan los poderes del siglo venidero, o se empieza a experimentar la vida, la calidad de vida que pertenece a la eternidad, pero que se anticipa, se disfruta de antemano en medio de la iglesia. Ahora, parte de esa calidad de vida que pertenece a la eternidad y que ahora ya estamos experimentando es el poder que Dios da a su iglesia a través de los dones espirituales. Y desde esa perspectiva estudiamos la semana pasada de que hemos experimentado el poder de Dios, el poder del reino de Dios, viviendo y ministrando a través de los dones del Espíritu. Y que cada uno debe, en oración, a través del consejo de los hermanos, en una búsqueda sincera del propósito de Dios para su vida, cada uno de nosotros debe saber qué dones tenemos y poderlo poner en práctica para ministrarnos, porque los dones tienen como propósito la edificación de la iglesia. Y subrayamos una y otra vez esta verdad, que la iglesia solo se construye, o solo podemos decir que Cristo está construyendo su iglesia, si la iglesia desarrolla el ministerio según los dones. Si la iglesia construye su ministerio a través de estructura, a través de proyectos humanos y no a través de los dones del Espíritu, somos nosotros los que construimos la iglesia, no es Cristo, porque la iglesia se desarrolla naturalmente a través de los dones que da el Espíritu. Hoy estaremos hablando como comunidad del reino, dotada de dones espirituales, tenemos una misión, y la exhortación es: participa en la misión que Dios tiene en su reino, Ahora bien, antes de poder hablar de la misión en sí, nosotros necesitamos hacernos una pregunta. Y es la pregunta más importante que Jesús hizo a sus discípulos. Jesús como maestro utilizó las preguntas como un método pedagógico. Una y otra vez lo hacía. A veces lo hacía para llevar a los discípulos a una comprensión más profunda de una verdad que ellos ya habían escuchado una y otra vez, pero que necesitaban profundizar en ella. Otras veces usaba las preguntas como una respuesta. Le preguntaban algo y él devolvía la pregunta con otras preguntas. Pero la pregunta más importante de todo el Evangelio es la que aparece en Mateo capítulo 16. Yo le invito a buscar Mateo capítulo 16. Dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta más importante de todo el Evangelio es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora bien, Jesús en primer lugar comienza diciendo: ¿quién les dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién les dice? ¿Qué están escuchando ustedes de la gente
que tienen una opinión acerca de mí, ¿quiénes piensa la gente que soy yo? Y hay dos respuestas fundamentales, o tres respuestas: Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Ahora, cuando se refieren a Juan el Bautista, sabemos que para este entonces Juan el Bautista ya había sido decapitado por Herodes, y entonces veían en Jesús una vida humilde, con un mensaje moral, ético-moral muy profundo, al estilo de Juan el Bautista, quizás con costumbres muy raras para un maestro, muy austero, muy pobre, renunciando a comodidades y placeres y posiciones de autoridad dentro del magisterio fariseo. Y entonces ven en él un estilo como Juan el Bautista y ven en él un Juan el Bautista. Pero también nosotros vemos y escuchamos que decían algunos que era un Juan el Bautista reencarnado o resucitado, y que por eso en él actuaban poderes milagrosos. Partiendo de esos poderes milagrosos, entonces algunos tenían otra opinión y opinaban que eran Elías. Y nosotros sabemos que el ministerio de Elías estaba caracterizado por señales muy milagrosas, como de hacer descender fuego del cielo. Y entonces decían, ¿no será aquel Elías que fue al Señor sin morir? Y algunos decían, bueno, entonces puede ser alguno de los profetas, porque Jesús tenía un mensaje contracultural, un mensaje que confrontaba a las autoridades ya establecidas en la cultura, en la política, un mensaje que no escatimaba o no tenía temor al hombre, sino que decía la verdad y confrontaba a quien tuviera que confrontar con la palabra de Dios, con el mensaje que viene de Dios. Entonces, había muchas opiniones acerca de quién es Jesús, y esas opiniones se han multiplicado a través de la historia, y hasta el día de hoy muchos tienen una opinión acerca de Cristo. Si Cristo es un revolucionario, si Cristo es un filósofo, si Cristo es... ¿Qué han escuchado ustedes de Cristo? ¿Un milagrero? Si Cristo es un falsante, si Cristo era un loco. Ahora, Jesús solamente está llevando pedagógicamente a los discípulos por un camino de enseñanza. Yo creo que a Jesús no le afecta lo que la gente piensa acerca de él. Para nada. Para nada. De todas formas, van a hablar. Pero sí están interesados en conocer cuál es la opinión de los suyos. Aunque tampoco les va a afectar, sí están interesados en que ellos lleguen a una comprensión real de quién es Él. Y la segunda pregunta es, ¿pero quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y al decirla en ese orden, ya está llevando a sus propios discípulos a la comprensión de que ellos pueden tener la opinión que quieran, pero la opinión de ustedes debe ser diferente a esa. ¿Cuál es la fuente sobre la cual está basada su vida? ¿Cómo están ustedes formando una idea acerca de mí? ¿Qué han logrado ver en este tiempo que han estado conmigo? ¿Quién soy yo ahora para ti? Y entonces Pedro toma la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos decirlo todo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo puede significar ungido, pero sobre todas las cosas, Cristo es el Mesías. Ahora, el Mesías, entender que Cristo es el Mesías, es la esencia misma del Evangelio. Y antes de nosotros convertirnos en una iglesia misional, en una iglesia con una misión, en un creyente con una misión, debemos entender la centralidad de Cristo en la misión. Cristo es la persona central en la misión. Cristo es el Mesías. Y al entender que Cristo es el Mesías, no solamente estamos diciendo que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, sino que estamos diciendo que Cristo es la solución para el problema individual y puntual del hombre, y también es la solución para el problema histórico universal de la humanidad. Que Cristo no solamente soluciona el problema del pecado, sino que soluciona el problema emocional, intelectual, psicológico, social,
estructural, político, cultural, que no hay esfera en la vida que Cristo no tenga una palabra, que Cristo no tenga un poder restaurador, sanador, santificador. Porque Cristo viene a ministrar no solamente el alma individual del hombre, sino que viene a proveer una solución universal, holística, general a toda la humanidad. Cristo es el Mesías. Y cuando nosotros entendemos que Cristo es el Mesías, tenemos que entender que nuestra misión centrada en Cristo no está enfocada solamente en proveer al hombre un camino para salvar el alma, sino que Cristo está proveyendo al hombre un camino para restaurar y afectar positivamente toda su vida. Toda su vida. Económicamente, familiarmente, políticamente, culturalmente, educacionalmente, toda la vida se afecta porque Cristo vino para restaurar todo el orden de la vida. Y la iglesia está llamada a afectar toda la humanidad, en todas las esferas, en todos los sistemas, con el poder del reino. Cristo es el Mesías. Y ahora, podemos decir que pueden levantarse muchos Mesías, pueden levantarse muchos Cristos. Y de hecho, el apóstol Juan dice que una característica de los últimos tiempos es que se levantarán muchos falsos Cristos, muchos falsos maestros, profetas. Pero cuando decimos que se levantarían muchos falsos Cristos, muchos falsos Mesías. Y cada persona que se levanta como la respuesta o la solución para la humanidad, para un país, es un falso Cristo. Es un falso Mesías. Que puede tener matices religiosos o no. Pero nosotros también como iglesia debemos tener cuidado de depositar una confianza en una persona que solo debe recaer en Cristo como Mesías. Ningún presidente es el Mesías de una nación. Papá, mamá no son el Mesías de tu vida, aunque son muy importantes, no son el Mesías de tu vida. Tu esposo no es el Mesías. El pastor no es el Mesías. Cristo es el Mesías. Y cuando nosotros ponemos en cualquier persona esa categoría de Mesías, de Salvador, de Redentor, que es la respuesta, es la solución, lo que estamos es sembrando para cosechar frustración. Porque todos los hombres somos simplemente siervos. Y Cristo es el Mesías. Entonces, Cristo es el Mesías por la única razón que Él es el único Mesías es porque Él es el Hijo del Dios viviente. Porque es el Hijo del hombre y a la vez es Hijo de Dios. Porque puede comprender al hombre y comprende a Dios. Ambas esferas, ambas instancias plenamente. Porque en su propia naturaleza estaban unidas místicamente, misteriosamente, secretamente, esas dos naturalezas, sin poder decir hasta aquí era hombre, hasta aquí era Dios, sino que en él había una unión que se llama teología de unión hipostática, una mala palabra. Es decir, una unión perfecta de ambas naturalezas en una entidad única. Y en Cristo solamente convergieron esas dos naturalezas, y solo en Él. Y no va a haber otra persona en la historia en que esas dos naturalezas estén emanadas de esa manera. Y por eso Él es la solución de la humanidad. Él es el Mesías. Porque como hombre puede morir y como Dios tiene el poder para resucitar. Y Él es tu Mesías, hermana mía. Él es tu Mesías, hermano mío. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el Mesías, entonces nosotros ya nos centramos en la misión. En la persona. ¿Cuál es la misión? Bueno, Cristo es el Mesías. Él es el centro. Él es la solución y la respuesta a toda problemática humana. ¿A quién debo predicar? A Cristo. No la iglesia, no estrategia, no un programa, sino a Cristo. ¿A quién o a dónde debo invitar? A Cristo. No a la iglesia, no a un programa, sino a Cristo. Porque principalmente Él es la solución. Él es la respuesta. Ahora, este pasaje nos está diciendo no solo la centralidad de Cristo en la misión, y debemos ir más adelante, más rápido, sino que este pasaje nos da la bienaventuranza de la misión.
Dice el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta dicha, ¿cuál es la dicha de la misión? La dicha de la misión, la bienaventuranza de la misión, es que las personas pueden llegar a comprender que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, porque Dios se lo revela. No hay manera en que nosotros podemos comprender que ese Jesús histórico, del cual nos separan más de 20 siglos, puede tener una relación conmigo, un hombre de 33 años, en Miami, un driver de Sherwin-Williams. ¿Qué relación tiene ese Cristo histórico que hace más de 20 siglos, que murió, carpintero, judío? ¿Qué relación tiene conmigo? Y que Él sea el Mesías para mí hoy, en este momento histórico de mi vida. Esa relación solo puedo establecerla porque Dios me lo revela, diciendo, ese Jesús histórico es tu Mesías. No te lo revela ni sangre ni carne. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 13, que quienes reciben a Cristo, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero estos no son nacidos por voluntad de hombre, carne, sangre, sino que son nacidos por voluntad de Dios. Porque la persona puede llegar a esa comprensión de que Jesús es el Mesías solo si Dios se lo revela. La palabra, hoy en día nosotros le presentamos a Cristo a las personas. El Espíritu Santo está trabajando en su conciencia para guiarla a comprender de que Cristo es su Mesías, es su Salvador. Y la persona responde voluntariamente con fe y arrepentimiento a esa iluminación que Dios le da. Entonces, debemos descansar en nuestra misión, debemos descansar que nosotros no salvamos a nadie. Que en ese sentido no somos responsables de si una persona se salva o no, sino que nuestro propósito es simplemente presentar a Cristo y Dios le ha de revelar que Él es su Mesías. Eso simplifica la misión. Eso también nos da descanso en la misión. Porque una vez se piensa que necesita, que uno va a hacer comprender a través de las mejores palabras que Jesús es el Mesías. Y si alguien llega a comprenderlo, hermano mío, no es por lo bien o mal o inteligente o astuto que uno pueda hacer, sino porque Dios se lo reveló. De esta manera, todos podemos sentirnos parte de la misión y de esta manera, todos podemos tener descanso de que Dios es quien hace la obra. Y todos debemos guardar humildad, porque si alguien se salva, no es porque nosotros somos unos bárbaros, sino que Dios hizo la obra. Así que toda la gloria la tendrá Dios. Ahora, este pasaje nos muestra también el requerimiento de la misión. El requerimiento de la misión. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Hay dos palabras que Jesús está usando para Pedro. Una es Pedro y otra es hijo de Jonás, Simón. Simón es su nombre real, su nombre primario. Y Pedro es el nombre que le puso Jesús para hablar de un cambio de carácter, un cambio de naturaleza en la vida de Pedro. Tú eras Simón, pero ahora tú eres Pedro. Ahora, el requerimiento para la misión es el siguiente. Es haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y haber sido transformado por la realidad de que Cristo se ha vuelto tu Mesías. Una persona que no ha sido transformado, cuya naturaleza no ha sido transformado, cuyo carácter no ha sido transformado por un encuentro con el Mesías, no es apto para la misión. ¿Qué vamos a predicar? Porque en la misión somos
testigos. ¿Pero testigos de qué? De la obra de Cristo en mí. Y si Cristo no está transformando mi vida, si yo no he dejado de ser Simón, si yo ahora no soy Pedro, ¿de qué vamos a hablar? Tendríamos entonces que decir como los hijos de... Ayúdame, pastor. En el libro de los Hechos que dice... Seba. Yo, de hecho, fuera en nombre de aquel que predica Pablo. Pero ustedes no lo Y los demás, porque había un hombre endemoniado literalmente, no que estaba portándose mal, sino que estaba endemoniado, poseído por demonios. Y él le dijo, yo te echo fuera por el que predica Pablo. Y los demonios dijeron, yo conozco a que predica Pablo, yo conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Dice que ¿Te quitó la ropa? No. Le cayó encima, le ripió la ropa y tuvieron que irse corriendo, huyendo. En medio de la misión, huyendo. ¿Por qué? Porque no eran testigos de una experiencia personal, sino que de oídas habían oído. Pero sus ojos no habían visto al Rey de Gloria. Entonces nosotros en la misión, el requerimiento de la misión es haber sido transformado y tener un testimonio de que Cristo es mi Mesías. Mi vida ha cambiado, mi naturaleza ha cambiado. No soy el mismo, ya no soy Simón. Yo soy Pedro, yo soy como roca. Porque mi confianza está en el Señor. Dice este pasaje también que la garantía de la misión está en que Cristo edifica su iglesia. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En pasajes como estos, la Iglesia Católica Romana establecen el fundamento para el apostolado o el papado de Pedro, diciendo que esta sentencia está diciendo, tú eres Pedro, que quiere decir también una palabra es roca, y sobre esta roca, es decir, sobre ti, Pedro, voy a fundar la iglesia, voy a edificar mi iglesia sobre ti. Pero eso no está diciendo eso. Eso está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca a la cual él se refiere? A mi entender, él está hablando sobre esa declaración, sobre esa verdad doctrinal, sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Según el libro de Efesios, carta de Efesios capítulo 2, dice que la iglesia está siendo fundamentada sobre la enseñanza, doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿dónde dice eso, perdón, de la doctrina de los apóstoles? Efesios capítulo 2. El versículo después lo puedes rastrear por ahí. Y entonces, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, nos está diciendo que la santa ciudad que desciende de Dios, la cual es la iglesia, esa ciudad tenía 12 cimientos. Y en cada uno de los cimientos tenía el nombre de los apóstoles. Lo que está diciendo entonces es que la iglesia se edifica sobre la enseñanza de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles está centrada en una persona, la cual es Jesucristo. Y esa persona es la roca inconmovible de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es la piedra angular. Es el fundamento central. Y entonces dice, yo edificaré la iglesia, mi iglesia sobre esa roca, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ahora, esta es la garantía de la misión, de que nosotros poniendo a Cristo como fundamento, la iglesia se edifica con poder. Cristo no está diciendo, yo quiero darte mi iglesia para que tú la edifiques, sino que yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Nosotros no edificamos la iglesia, la edifica Cristo. Y nosotros lo que estamos llamados solamente a colaborar con Cristo, poniéndolo a Él como fundamento, como la persona central en la misión. Y Él dice, si tú eres fiel en esto, yo te garantizo de que edificaré mi iglesia. Y cuando Cristo edifica la iglesia, viene entonces la victoria de la misión. Dice el verso 18,
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, por lo menos cuando yo lo leí por mucho tiempo, lo que me venía a la mente es lo siguiente. Y es que nosotros estábamos como metidos dentro de la iglesia, el infierno estaba afuera, y el infierno estaba tratando de tumbar la puerta de la iglesia, y que por mucho que intentara el infierno tumbar la puerta de la iglesia, no tendrían victoria. Esa era la figura que estaba en mi mente. Ahora, pero después alguien me enseñó que las puertas que no van a prevalecer contra la iglesia son las puertas de la iglesia. Son las puertas del infierno, son las puertas de la muerte, son las puertas del Hades. Entonces, lo que tiene en mente Cristo es que una iglesia que está fundada sobre Él la está edificando y es tan pujante, tan poderosa, tan portentosa, de que va avanzando con poder y va haciendo retroceder la fuerza del infierno al mismo infierno. Y que las puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, que la iglesia está en conquista, la iglesia está en victoria, la iglesia está avanzando y está golpeando, imponiendo el reino de Dios en medio de las tinieblas que hay en el mundo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia está sitiando el infierno y los violentos del reino están llevando adelante para la gloria de Dios la misión. Aleluya. Y por muy resistentes que sean las puertas del infierno, no van a prevalecer, sino que van a caer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y esta es la victoria de la misión. Cristo es el fundamento. Él edifica la iglesia, y una iglesia edificada por Cristo va pujante hacia la victoria. No hay puerta del infierno, por muy de bronce que sean, que no sean rotas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora, en este avance del reino y en esta promesa de victoria, nosotros tenemos un rol, un lugar específico. Veámonos en la persona de Pedro. ¿Cuál era la función principal de Pedro? Lo hablamos hace varias semanas atrás, pero quiero retomarlo. Dice el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, aquí vemos que hay una identificación de la iglesia con el reino. Y decíamos, recuerden esto, que la iglesia no es el reino, sino que es la comunidad del reino. Porque el reino de Dios es más que la iglesia. Dios reina más allá de la iglesia. La iglesia es simplemente la comunidad, la familia, que está reconciliada con el rey y que colabora con él en su misión en medio del reino, en medio de su reinado. Ahora bien, ¿cuál era el lugar de de Pedro en medio de esta misión? A ti te daré las llaves. Y cuando yo digo, señale, a ti te voy a dar las llaves. Tengo ahí dos llaves, nada más. La de la casa y la del carro. Y con ella puede abrir la casa y tener acceso a la casa. Y con ella puede encender el carro y tener acceso al carro. No son gran cosa, pero lo son. El carro para ella está bien, la casa te la deja. Ahora, cuando Jesús le estaba dando las llaves a Pedro, no le estaba dando la propiedad de la iglesia. La iglesia va a ser, sigue y seguirá siendo siempre de Cristo. Mi iglesia. Eso no será nunca tuyo. Es mi iglesia, es mi casa, es mi carro. Solamente te estoy dando acceso, te estoy dando las llaves. Ahora, cuando Pedro tiene las llaves, él puede dar acceso no solamente a él, sino acceso a otras personas. Y el llamado apostólico de Pedro principal fue abrir las puertas del reino para los judíos y abrir las puertas del reino para los gentiles. Por eso en el capítulo 3 de Hechos, luego que vino ese derramamiento precioso del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y todos glorificaban a Dios, él se levantó con una palabra del Evangelio diciendo, arrepentíos y creed en Jesucristo, porque ese Cristo que ustedes desecharon, Dios le ha hecho cabeza principal. Y Dios le ha levantado de entre los muertos.
Y si ustedes se vuelven a Él en fe y arrepentimiento, Dios traerá sobre la nación tiempo de renovación, tiempo de refrigerio, tiempo de renovación. Y por medio de esa predicación abrió el reino, la puerta del reino para los judíos. Ahora bien, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro estaba muerto de hambre como yo al mediodía. Y dice que él, por no meterse en la cocina y dejar que terminaran de hacer el almuerzo, subió a la azotea. Subió a la azotea para orar. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo estoy inventando yo. Así lo dice la Biblia. Y al estar de arriba en oración, dice que el del cielo bajó un lienzo y en él estaba todo tipo de animales. Algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, los judíos mismos lo llamaban inmundo. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, no voy a comer ninguno de esos alimentos por mucha hambre que tengo, porque no he probado ni he tocado nunca un animal inmundo. Y Jesús y Dios 3 veces le mostró los animales y 3 veces le dijo: no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Y él recibió instrucción por el Espíritu Santo de que acompañara a unos hombres que lo iban a invitar para ir a los griegos y predicar el Evangelio. Y así lo hizo. Y fue tan importante la casa de Cornelio. Y fue tan importante este suceso para el libro de los Hechos que se cuenta al menos 3 veces toda la historia. Cuando yo leía al principio estas historias, porque la cuenta Lucas de ahí cuando sucedió por primera vez. Luego se la cuenta Cornelio a Pedro cuando llega a la casa. Luego la cuenta Pedro en el concilio de Jerusalén. 3 veces, casi capítulos enteros contando la misma historia. Y decía: por favor, con una sola vez que me lo hubieran contado, hubiera sido suficiente. Pero 3 veces en el libro de los Hechos cuentan la historia en medio de 5 capítulos. Porque era muy importante de que Pedro, el hecho de que Pedro estuviera abriendo la puerta del reino también para el mundo gentil, para aquellos que no eran judíos. Ese era el llamamiento apostólico principal de Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Y tú la introducirás en el reino a judíos y hebreos. Ahora, pero ¿cuál es tu lugar en el reino? ¿Cuál es tu llamamiento en el reino? ¿Cuál es tu rol en el reino? Ese fue el de Pedro. Ok, lo hizo bien. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, tu lugar en la misión dentro del reino de Dios está en armonía con los dones que Dios te da. Porque Dios no te va a llamar a algo y capacitar para otro. Entonces, tú necesitas encontrar tus dones. ¿Cuál es tu lugar en el reino? Porque tú no puedes ministrar en tus fuerzas, decíamos. Tú no puedes ministrar en tus talentos, en lo que tú te gustaría hacer, no, sino que ¿cuáles son los dones, las habilidades que Dios te ha dado para servirle en tu reino? Ese es el rol tuyo en el reino de Dios. Y debemos investigar y perseguir este lugar, nuestro en la misión. Porque si nosotros no cumplimos nuestro lugar en la misión, esa silla quedará vacía. Por último, quiero decirles la estrategia del reino. La estrategia del reino. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Ahora, a mí me llama la atención que Jesús le dijera a sus discípulos: no hablen de mí. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Aun cuando previamente Jesús había mandado a sus discípulos a predicar y multiplicar su ministerio, el mensaje que le dio a los discípulos fue: ustedes van a predicar esto. El reino de los cielos se ha acercado. Ustedes van a sanar, echar fuera demonios, a resucitar muertos. Pero este es el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Ahora, en este punto de la misión propia de Jesús, que Él que está subrayando esta gran verdad, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que esa verdad es el fundamento de la iglesia, aún así le dicen a sus discípulos: pero no se lo digan a nadie. Entonces, ¿cómo es que una verdad tan importante, el propio Cristo está diciendo: cállenla? Porque no era el tiempo aún de que se predicase a Cristo como Mesías, como Hijo de Dios, sino simplemente el contenido del mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Lo que nos dice que a veces, por muy buenas intenciones que tengamos,
es necesario que otras cosas ocurran previamente antes de llevar a cabo la misión. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos que en una ocasión Pablo quiso ir a una región y el propio Espíritu le dijo que no podría ir a esa región a predicar a Cristo. Entonces, nosotros podríamos entender que Satanás se opusiera a la misión, pero que el propio Espíritu dijera, no van a predicar a Cristo en esta región. Que el Espíritu sea vamos a decir, el oponente, el obstáculo en la misión. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, porque no es el lugar, porque hay cosas que ocurran, porque hay una estrategia en la misión. Ahora bien, en este pasaje, Cristo no puede ser predicado aún, entre otras cosas, porque es necesario que Cristo muera como el Cordero de Dios y que resucite como Salvador de la humanidad, para que luego los discípulos reciban el Espíritu Santo y con la unción del Espíritu Santo prediquen a un Cristo resucitado. Entonces, aunque tienen la persona, tienen el mensaje, tienen la estrategia, deben seguir la estrategia en el tiempo de Dios y con la metodología de Dios, porque ahí estaría el éxito. Ahora bien, cada uno de nosotros debe participar en la misión de Dios. Eso no está en discusión, ¿no es verdad? Ahora, pero creo que cada uno de nosotros debe priorizar la espiritualidad, debe priorizar la consagración, debe priorizar el crecer en la estatura de la semejanza de Cristo para luego participar de lleno en la misión. No estoy diciendo que uno necesita ser perfecto para luego participar en la misión, sino que debemos enfatizar nuestra espiritualidad, debemos enfatizar nuestro crecimiento espiritual más allá de nuestro servicio a Dios. Es necesario que ocurran en nuestras vidas procesos de madurez para que seamos aptos para el servicio de Cristo. Y cada uno de nosotros como iglesia también debemos concentrarnos como iglesia de crecer en la espiritualidad para luego ponernos a lleno en la misión. Y creo que la estrategia que estamos siguiendo como iglesia es guiada por el Espíritu, porque queremos profundizar en la vida espiritual, en el conocimiento de la palabra. Queremos entonces hacer discípulos y nosotros con los discípulos cumplir la misión. Queremos exaltar a Cristo, queremos equipar la iglesia y queremos evangelizar. Esas son las tres E de la iglesia. ¿No es cierto? Exaltar a Cristo, equipar la iglesia y evangelizar. Ese es el orden, ese es el proceso. No es evangelizar para traerlo a la iglesia, para que exalten a Cristo, para entonces discipularlo. Sino es exaltar a Cristo, equipar la iglesia y evangelizar. Y cada uno de nosotros, aunque tengamos pasión por el evangelio, debemos colaborar con esta visión que tiene la iglesia. Vamos a buscar a Dios, vamos a enfocarnos en el Señor, vamos a exaltarle, vamos a adorarle, vamos a conocerle, vamos a equiparnos a través del discipulado y la instrucción pastoral, y vamos entonces a colaborar con la estrategia que está llevando el pastor para entonces a cumplir la misión. Amados hermanos míos, creo que este pasaje nos alienta de una manera preciosa acerca de la misión. ¿Qué creen ustedes? Nos cuentan quienes saben acerca de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que el rango mayor de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? No un rango de autoridad, sino como equipo, la élite mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se dice foca en inglés? SEALs. Navy SEAL. Creo que es ¿cómo se dice en inglés? Ahora, esa es la tropa élite
suprema de las Fuerzas Armadas americanas. Esta persona tiene un entrenamiento único. Único. Cuando ellos entran en el campo para el entrenamiento, un entrenamiento intensivo a corto plazo, porque son personas seleccionadas ya por un expediente muy favorable, ellos tienen en el campamento una campana. Y ellos le dicen, ustedes son libres de irse cuando quieran. Solo tienen que ir a la campana y dar 3 campanas. Y el grupo que comienza puede ser de cientos, pero se gradúan unos pocos siempre. Cuando cada uno, por el azote del entrenamiento, porque son entrenados en toda la esfera, por aire, agua, terrestre, cuando ya el entrenamiento es demasiado fuerte, alguien recoge sus cosas, va al centro del campamento y da 3 campanas. Tan, y las personas saben que ese Se fue. colgó los guantes, se fue. Ahora, las puertas estuvieron abiertas para muchos. El régimen del entrenamiento consagra a los pocos que luego van a ser parte de esta tropa élite y van a cumplir la misión que se les encomienda. Ahora, de igual manera sucede en la iglesia. En la iglesia todos somos parte de un llamado a ser soldados de Jesucristo. Pero la consagración, el llamado a la consagración, el llamado al servicio, es como filtro por medio del cual las multitudes comienzan a diezmarse. Y solo unos pocos están consagrados en la misión. En toda organización se dice que el 20% sirve al 80%. Y la iglesia no es la excepción. Ahora bien, cuando un soldado es graduado de estas tropas élites, dice que en la graduación el general toma uno de los cascos y la distinción se la pone en el pecho y con el casco se lo engancha en el pecho. Y cada uno de ellos, sonriente, recibe la distinción con orgullo. Búsquelo. Recibe la distinción con orgullo. Ahora bien, cada uno de nosotros está llamado a esta misión y a tener esta distinción de ser siervo del rey, soldado del rey en su misión. Amén. Si estos hombres superan cualquier régimen y son graduados con orgullo porque el rey le da la distinción, amados hermanos míos, no habrá mayor gozo que escuchar del Rey de Gloria: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese será el día de tu graduación. Ese será el día de tu premio. Ese será el día de tu más alta distinción en la tierra, porque has sido graduado en las tropas élites del reino de Dios.